Vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Jacob. Jacob llega después de haber tenido esa visión, ese sueño en Betel, llega a la tierra donde estaban sus padres, donde habían vivido sus antepasados, en el mismo lugar donde había vivido su madre. Y llega allí y tiene un encuentro muy similar al encuentro del criado de Abraham con quien fue su madre para buscarle esposa a su padre. Y allí Jacob se encuentra con Raquel. Y en un encuentro del pozo es distinto, porque no es el mismo pozo en el cual su madre había estado allí. El relato nos muestra, este es un pozo con abrevaderos, es un pozo con una piedra. Es un pozo distinto, y ahí Jacob se encuentra con Raquel y dice que Jacob se enamora de Raquel por sus ojos, ¿sí? Los ojos fogosos eran parte de la belleza de las mujeres en esa época. El hecho de tener ojos fogosos implicaba que eran hermosas. Y Jacob se enamora por su belleza física y queda unido en un sentido con Raquel. Y llega y se encuentra con Labán, quien sería su suegro. Y la historia cuenta que él trabajó de balde un tiempo, durante un mes. Y el padre le dijo, quien fuera su suegro, Labán, le dijo, versículo 15, por ser tú mi hermano me servirás de balde. En un sentido le dice, dime cuál será tu salario. Él quería tenerlo a Jacob como un asalariado, como un peón más en su trabajo. Se vio que era buen pastor de ganado. Y él empieza a demostrar en estas cosas su avaricia, cómo él quería regatear con quien iba a ser su yerno. Y le dice, decime cuál va a ser tu salario. Y ahí Jacob le propone un contrato. Le dice, yo voy a trabajar durante 7 años por Raquel, la menor de las hijas de Labán, de quien él se había enamorado. Y hacen un acuerdo, y claro que no era costumbre en ese momento, era lógico la costumbre de no entregar a la hija menor como después ocurre, pero Labán no le dice, el pacto que hace con Jacob, no le dice que le va a cambiar la mujer y que le va a poner a la hija mayor o que tiene algún problema en dar a la hija mayor. Él lo engaña a Jacob entregándole la hija mayor en lugar de la hija menor. Pero el contrato queda establecido entre Jacob y Labán, trabajar 7 años por Raquel. En un sentido, ese trabajo de 7 años iba a implicar la dote que Jacob no podía darle porque no tenía dinero a su suegro por su esposa. Y dice la palabra de Dios que trabajó durante 7 años por esa mujer, y el suegro a la noche de bodas lo engaña y le entrega a la otra hija, a Lea. Entonces uno en principio queda enojado después de leer el relato con Labán por haber engañado a quien iba a ser su yerno. ¿Por qué le entregó a la otra hija? Uno dice, ¿cómo no se dio cuenta? Y todas esas ideas nos pasan por la cabeza. Y quedamos enganchados con Raquel y decimos, bueno, Raquel era la verdadera esposa. Y el relato de los hijos de Jacob nos lleva a pensar, pobre Raquel, no tenía hijos, y todo lo que sufría porque Lea sí tenía los hijos. Pero la verdad de las cosas es que el propósito de Dios estaba con Lea y no con Raquel. De hecho, los hijos que Lea tiene son los hijos en los cuales Dios establece la promesa, el pacto. En los hijos importantes, el grueso del pueblo de Dios está en los hijos de Lea. Vemos que los hijos de Lea son Rubén, Simeón, Leví y Judá, los primeros 4 hijos. Estos 4 hijos son el grueso del pueblo de Israel. De hecho, hoy, cuando nos referimos a los israelitas, no les decimos israelitas, sino les decimos judíos, haciendo alusión a la tribu que fue el centro del pueblo de Dios, la que permaneció, la tribu de la cual hoy siguen siendo herederos los israelitas, y es la tribu de Judá, uno de los hijos de Lea, de los primeros hijos de Lea. Si empezamos a pensar cuáles otros de los hijos de Lea son importantes, y Leví sin ninguna duda. Leví es importante porque los levitas fueron los encargados de la adoración, del tabernáculo, de trabajar para el Señor. Los levitas son hijos de Lea, de los primeros hijos de Lea.
Incluso si nosotros leemos el relato de Génesis, nos quedamos enganchados con la historia de José. José, el gran soñador, que lo vamos a ver en un próximo video, y hablamos de José y nos quedamos enganchados con todo lo que Dios hizo a través de José. Sin embargo, José es importante él, su actitud, su historia es fundamental para el pueblo de Dios, pero no sus herederos. La tribu de Efraín y de Manasés no son tribus que hayan quedado y que hayan marcado una historia en el pueblo de Dios. La esposa por la cual Dios tiene la promesa es Lea, aquella de ojos delicados, quizás no tan linda físicamente como Raquel, y que sin lugar a dudas fue menospreciada por su marido que amaba a Raquel. Si nosotros vemos los hijos de Lea y los nombres que Lea le pone a sus hijos, y más que nada, no tanto los nombres, sino el comentario que hace Lea cuando tiene sus hijos. Le dice ahí el versículo 32 del capítulo 29, dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová, y noten ahí la palabra Jehová, la esperanza en la promesa de Dios, a Jehová ha mirado mi aflicción. Cuando tiene en el versículo 33 su segundo dice: y Jehová oyó Jehová que yo era menospreciada. En el tercero hijo dice: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, llama su nombre Leví y no hace una mención de Jehová. Pero en el cuarto dice: esta vez alabaré a Jehová porque por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. En sus 4 hijos ella establece su confianza en la promesa y nombra a Dios por Jehová. A diferencia de Raquel, cuando le entrega a su sierva, Raquel habla de Dios y le dice, capítulo 30, versículo 8, y dijo Raquel: con luchas de Dios. Y en el versículo 6 dice: me juzgó Dios, Dios Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios de todas las naciones, de todas las culturas, no el Dios de la promesa. La fe de Raquel no es la misma que la fe de Lea. El pacto Dios lo establece con aquella mujer menospreciada, con esta primer mujer, la mujer de verdad, entre comillas, que Jacob tuvo. Es evidente si nosotros sumamos los 12 embarazos, dice, ¿cómo fue que Jacob tuvo en 8 años 12 hijos? Y si seguimos el relato, no nos darían los años, porque ¿cómo fue que hizo Lea para concebir 6 veces? Y dice, si concibió 6 veces Lea, ¿cómo fue que hubo también otros 5 hijos en medio? No nos darían los años. Y si seguimos el relato de los hijos de Jacob uno a uno y empezamos a pensar que se dieron cada 9, 10 meses cada uno de los relatos de los hijos, no nos darían los años. Lo cierto es que los nacimientos están puestos allí de un modo histórico o que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, pero no necesariamente los embarazos fueron consecutivos. De hecho, Raquel pudo haberse dado cuenta de que era estéril y que no iba a darle a luz hijos, y le da a su sierva antes que Lea haya dejado de concebir. Y también Lea puede haberle dado a su sierva antes de haber dejado de concebir ella, o quizás ni bien dejó de concebir, pero antes de que Raquel haya tenido sus 2 hijos. En concreto, José nace dentro de ese periodo de 7 años. Noten que después, algo que no queda del todo claro en una lectura rápida y que es importante destacar, que Jacob trabaja 7 años por Raquel y después trabaja por Lea otros 7 años, pero él se casa con Lea a los 8 días del matrimonio de Raquel. O sea que en 8 días él pasa de no tener esposa a tener 2 esposas. Luego de haber tenido esos 12 hijos por gracia de Dios, ahí tenemos a partir del versículo 17 del capítulo 31 cómo él decide irse. Y notamos que Dios se le aparece a él y le dice: vete ahora de esta tierra y vuelve a tu tierra. Pero entonces él se encuentra con sus esposas y les transmite lo que Dios le había dicho. Pero evidentemente hay cosas que Jacob le transmite a sus esposas que exceden lo que Dios le había dicho y ponen palabras de Dios, cosas que la Biblia no dice que Dios haya dicho y que probablemente no haya sido así. Y fíjense allí
en el capítulo 31, dice, versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado lo que era nuestro, de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Mira también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Eso es todo lo que Dios le dice, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo estaré contigo. Y él se encuentra con sus esposas y le empieza a decir, versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y sigue diciendo todas cosas que Dios no le había dicho, por lo menos no en ese momento. Y Jacob le transmite una versión amplificada de lo que Dios le dice para justificarse delante de sus esposas el hecho de tener que irse. Y sus esposas dicen, nosotros no tenemos parte con nuestro padre y vamos a ir. Y noten otra vez, Raquel, a partir del versículo 17, dice que ella hurtó los ídolos de su padre. Saber que tiene ídolos es algo que ya lo venimos viendo. Taré también tenía ídolos. En esa tierra había ídolos, pero Raquel los hurta los ídolos de su padre. Probablemente eran terafines, eran pequeñas estatuas en las cuales se veneraban en ese momento abominación contra Dios. Y Raquel los hurta y después esconde el hecho de haber tenido esos ídolos delante de su padre cuando su padre lo va a buscar, y nos muestra el carácter de Raquel. Si Lea, por un lado, expresaba en sus hijos la confianza en Dios, en sus 4 primeros hijos, su confianza en Jehová, Dios, Raquel, por otro lado, se hurta los ídolos de su padre y nos muestra su carácter. Y se van, y van llegando camino a la tierra prometida. Y claro, Jacob está pensando en su hermano que le había prometido venganza, que había prometido que lo mataría, que había prometido que no iba a descender de él vivo, que lo iban a matar. Entonces ahí está preocupado Jacob en su regreso. Y cuando está volviendo, ahí en el capítulo 32 dice, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro de los ángeles de Dios. Qué bárbaro Dios acompañando a Jacob a su regreso. Jacob vuelve ya no como se había ido sin nada, con una piedra como almohada, y ahora vuelve con un montón de ganado y Dios se le aparece a él. Y Jacob muestra en el capítulo 32 y en el capítulo 33 cómo su corazón había cambiado. Él no se presenta ante su hermano, no se prepara para el encuentro con su hermano con soberbia, no se presenta o se prepara para el encuentro de su hermano con agresión, sino con una profunda humildad. En varias formas, llamándole Señor, enviándole mensajeros, enviándole ofrendas. Él demuestra su corazón arrepentido y de reconciliación con su hermano. Y Dios, esos mensajeros de Dios, comienzan a trabajar con Jacob. Y a partir del versículo 22 tenemos un pasaje extraordinario. Jacob luchando contra el ángel de Jehová. Este varón es Jesucristo mismo, con quien pelea él. Evidentemente es el ángel de Jehová de una manera diferente a lo que se había venido viendo. Este ángel pelea contra él y Jacob en algún sentido entiende que él tiene que pelear físicamente con el ángel. No es una pelea espiritual, no es una pelea de oración, de clamor, sino en algún sentido es una pelea física. No sabemos cómo fue, pero él entiende que debe vencer físicamente a este varón para obtener la bendición. Y cuando vio que la lucha no le había dado lugar y que incluso el ángel le había descoyunturado el muslo, él le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Jacob se dio cuenta que lo que habían tratado de buscar a través del engaño, a través del aprovecharse de circunstancias, como lo había hecho con Labán, como lo había hecho con Esaú, no tenían sentido. Realmente la forma de conseguir la bendición de Dios era a través del esfuerzo y de la lucha y del clamor a Dios. Hermanos, no importa cuánto querramos utilizar nuestras artimañas para obtener lo que Dios quiere darnos, no lo vamos a conseguir sino a través de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. De esta pelea incluso con Dios y decirle, Señor, yo me voy a esforzar hasta que raye el alba por obtener lo que vos querés darme. Y Jacob peleó contra el ángel y el ángel le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob,
sino te vas a llamar Israel. Su naturaleza había sido cambiada. Ahora ya no iba a ser recordado por su característica de engañador, de suplantador, por haber tomado el talón de su hermano para obtener algún beneficio, sino como aquel que había luchado con Dios y había peleado con Dios. Y que había logrado ser ese hombre, padre de mucha gente, como su padre Abraham. Y allí Dios se le presenta. Y en ese lugar que él le pone Peniel, como diciendo el rostro de Dios. Acuérdense, Panim es rostro y él es Dios, o sea, es el rostro de Dios. Y allá en el capítulo 33, Jacob le hace toda una reconciliación con su hermano y su hermano se reconcilia con él y logra saber de que Dios le ha bendecido y que puede llegar a la tierra prometida. Y versículo 18, después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió un altar allí y lo llamó el Elohe Israel.